Bueno, vamos con temas de análisis porque el próximo 14 de mayo el Pleno de la Asamblea debe sesionar para elegir a las nuevas autoridades que conformarán el Consejo de Administración Legislativa CAL para los 2 años que restan de este periodo. Ya escuchamos, ya observamos el día de ayer las intenciones de quienes quieren quedarse, permanecer. Por ejemplo, el señor Saquicela quiere mantenerse en la presidencia de la Asamblea, por tanto, presidir también el CAL, el Consejo de Administración Legislativa. En esa sesión se debe elegir la del próximo 14 de entre los 137 asambleístas a quienes ocuparán la presidencia, las 2 vicepresidencias y las 4 vocalías. ¿Qué resultados dejan las autoridades salientes y qué se espera de la que vendrán? Pues si son los mismos, ¿qué podemos esperar? Sin embargo, consultamos esto a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Roger, buenos días. Muy buenos días, Hernán, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué esperamos de las autoridades salientes y qué se espera de las que vendrán? ¿Qué nos dejan las salientes y qué esperamos de las que vendrán? Bueno, en este sentido es importante remitirse a los datos para no caer en juicios de valor que pueden afectar esta lógica de elección de autoridades. Un dato importante que hemos sistematizado y analizado desde el Observatorio Legislativo es el indicador de aprobación de leyes y, en segundo lugar, la agenda parlamentaria. Ok, vamos a las leyes. De leyes, es importante señalar que en la presidencia de Virgilio Saquicela se duplicó la producción legislativa. En números, recordemos que en la presidencia de Guadalupe Llori, que duró alrededor de un año, Virgilio Saquicela fue posicionado el 30 de mayo, lo cual dice que duró un poco menos de un año. Guadalupe Llori aprobó 15 leyes y Virgilio Saquicela 30 leyes, con lo cual se puede señalar que hay una duplicación de esas leyes aprobadas. El respecto de la agenda parlamentaria... Perdón, Roger, pero entre las 30 leyes que se aprobaron, ¿cuáles destacan? ¿Y por qué? Por ejemplo, destaca, y es algo que nosotros siempre lo hemos señalado, la aprobación de la Ley de Producción Audiovisual y Transformación Digital. Es una ley que fue construida con otra lógica y que es el llamado de atención para la legislatura para estos próximos 2 años. Esa ley fue consensuada con el Ejecutivo justo antes de ser presentada. Se hicieron el trabajo y, a diferencia de otras leyes que se aprobaron, esta ley, en primer lugar, no tuvo mayor reparo en ser aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional, se aprobó por unanimidad, y también la objeción del presidente fue más que de fondo, de forma, y esta entró en vigencia en el registro oficial. Se aprobaron leyes en materia de seguridad, por ejemplo, la ley del uso progresivo de la fuerza, que fue trabajada por la Comisión de Seguridad, y otras normativas que, sin duda alguna, han estado en la agenda parlamentaria y que pues la ciudadanía deberá evaluar si es que han sido positivas o no para el país. ¿Qué otra más? Otra ley que se aprobó, pues, y desafortunadamente esta ley tiene otro proceso que de alguna manera dejó en entredicho la posición de una bancada como lo es de UNES, la ley de inversiones tributarias presentadas por el Ejecutivo. Recordemos que esta ley no fue aprobada como uno se esperaría, sino fue aprobada por un supuesto error de la bancada de UNES al momento de votar por la reconsideración del archivo de esta normativa. Entró en vigencia por fuerza de ley. Otras normativas que también han tenido problemas, por ejemplo, y que han llegado a segundo debate, es la ley de educación superior, la cual fue archivada sin tan siquiera plantear, por ejemplo, que sea aprobada por bloques. Es una normativa que fue archivada de cajón y que se demoró poco más de 6 años de ser construida. Otra normativa, si es que comenzamos a hablar de las leyes que ha tramitado este periodo legislativo y que nos preocupó a nosotros en una medida importante, es la ley de prevención de conflictos de interés y regulación del lobby. Hoy este tema está en debate en la política nacional y esta ley ni siquiera se discutió. Esta ley fue archivada en primer debate y no permitió que los legisladores discutan al respecto de lo bueno o malo que podría aportar esta ley. Entonces, en esa medida,
los números indican que hay una duplicación de la producción legislativa, pero insisto, la ciudadanía deberá evaluar si es que estas normativas han servido o no para el desarrollo de la democracia en el país. Evidentemente hay digamos, un aumento del tramitamiento de leyes dentro de la Asamblea Nacional, si comparamos con la administración de la señora Yori. ¿Qué debemos esperar a futuro de las nuevas autoridades? Porque vemos que, por ejemplo, el presidente Saquicela quiere quedarse en el CAL, hay otros legisladores como Pachacuti que quieren ocupar las principales comisiones. Eso lo veremos a partir del fin de semana. Sí, hay otro indicador que hay que tomar en cuenta para el tema de elección de autoridades, es el cumplimiento de la agenda parlamentaria. Si bien es cierto, hay una diferencia bastante importante en el cumplimiento de la agenda de Yori Saquicela, Yori con un 40% de cumplimiento y Saquicela con un 64%. De estas leyes aprobadas que hemos comentado, el 50% corresponden a la agenda parlamentaria, el otro 50% tienen que ver con temas coyunturales que van siendo puestos en agenda en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y ahí pues hay que pensar al respecto de leyes importantes para estos próximos 2 años. Por ejemplo, una ley de minería que cuenta con informe para segundo debate y que no ha sido puesta en la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional. Vemos en la realidad, en el día a día de los ecuatorianos, casos como lo de Saruma, casos como la destrucción de la Amazonía por la minería ilegal. Vemos, por ejemplo, que todavía no tenemos una ley de gestión de riesgos. Vivimos recientemente una pandemia, estamos viendo con mucha preocupación la posible erupción del volcán Cotopaxi, y esta ley tampoco ha sido puesta en agenda. Código de la Salud, que se demoró 10 años en ser discutido y que fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno, y que esta asamblea tiene la responsabilidad de llevar al pleno de nuevo este proyecto de ley y ver si es que lo manda directamente al registro oficial o lo archiva definitivamente. Hay temas que son importantísimos para estos próximos 2 años que tienen que ver con el día a día de los ecuatorianos. Por ejemplo, ya vamos a vivir una reforma posiblemente al Código del Trabajo que va, ojalá, a generar un debate responsable en el pleno de la legislatura, o por el contrario, quizá genere mayor polarización al respecto de este tema. Entonces, si es que el presidente Saquicela se quedaría en el cargo, tendría este reto de cumplir con la ley orgánica de la función legislativa, más allá de lo que suceda en el juicio político. El presidente Saquicela, si es que se queda en el cargo y logra la reelección, hemos visto ya que hay apoyos de UNED, de la Izquierda Democrática y posiblemente del Partido Social Cristiano, pues él deberá cumplir con su labor de buscar gobernabilidad con otros poderes del Estado para que el país avance. En los próximos 2 años, Hernán, desde mi punto de vista, ya no deberán ser de confrontación, quedan 2 años que deberían ser de gestión, porque ya hemos ocupado la mitad del periodo de gobierno y la mitad del periodo legislativo a la confrontación. En el tema de seguridad vemos que en algún momento se hablaba de la urgencia, esto fue presentado por las diferentes funciones del Estado, de la urgencia de reformas, por ejemplo, a el Código Integral Penal, entre otras cosas de las que están pendientes. Sí, efectivamente, en materia de seguridad quedan muchos temas por tratar, entre ellos lo que se habla en la legislatura es del endurecimiento de penas, el apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que puedan cumplir con su labor, y he entendido que se están tomando o queriendo tomar ejemplos de legislación regional, como por ejemplo la legislación de Chile, que busca proteger de alguna manera la función de los carabineros. Acá se buscaría hacer un símil, con lo cual la Policía Nacional podría estar, entre comillas, de una mejor forma protegida para el ejercicio de su labor. Tenemos también, y es interesante lo que está pasando, recae sobre la legislatura la mayor cantidad de demandas ciudadanas al respecto de la seguridad. Hay una reforma a la Constitución que se está queriendo hacer al respecto del apoyo de las Fuerzas Armadas de forma complementaria a la Policía Nacional, y el debate recae de nuevo en la Asamblea Nacional. Pero también hay que pensar más allá de la legislatura, si es que la política pública del Ejecutivo está siendo coherente con las leyes que se está aprobando en la Asamblea Nacional. Hay varias denuncias de algunos legisladores que dicen que se aprobó la ley del uso progresivo de la fuerza,
no se ha emitido un reglamento y tampoco se han emitido capacitaciones a los policías y a los militares al respecto de esta normativa. Y entonces es una ley que no se puede ejecutar sin reglamento. Efectivamente, y ahí tenemos un problema. La Asamblea Nacional puede aprobar el sinnúmero de leyes que está esperando el país. Cada vez tenemos más legislación, pero si esa legislación no se aplica, pues difícilmente vamos a ver un cambio en la realidad. Y otro problema, y el tema de seguridad es multidimensional. No pensemos solo en el problema de seguridad de las calles, sino pensemos el problema de seguridad en esta comunidad digital que hemos construido a raíz de la pandemia. Hay problemas de filtración de datos, hay extorsiones, hay vacunas y, por ejemplo, se ha aprobado una ley de protección de datos personales, ya 23 de mayo creo que rige eso, ¿no? Efectivamente, y no hay un reglamento que regule y no hay la creación de la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Entonces también habría que evaluar si es que la política pública que está generando el Ejecutivo está siendo oportuna al respecto de la normativa que se va aprobando. Lo que se nota es una falta de sintonía de parte de la asesoría jurídica de la presidencia con lo que la Asamblea le envía al presidente. Parece que están ocupados evidentemente en el tema del juicio político y se olvidan de las normativas que les van pasando, que no se pueden aplicar. Efectivamente, al parecer, digamos, existen problemas a la hora de generar política pública. Y ahí es importante, Hernán, pensar un poco más allá sobre lo que puede hacer o no el Estado, sobre las capacidades que tiene el Estado. Afortunadamente hay un modelo de gestión mundial que se está implementando en varios países que se denomina de gobierno abierto, en donde la sociedad civil, la academia, las instituciones de carácter privado buscan apoyar, no reemplazar, apoyar al Estado para que pueda cumplir su deber de una mejor forma. Ahí la invitación, pues, es a avanzar hacia este modelo. Hay un segundo plan de acción de gobierno abierto que ha sido ratificado por el presidente de la República y también por varias funciones del Estado, incluida la Asamblea Nacional, en donde lo que se busca es apoyar al gobierno nacional y a otras funciones del Estado en esta tarea, en la construcción y aplicación de la política pública. Entiendo que ya existen borradores al respecto de algunos reglamentos que necesita el país para que se apliquen las normativas y yo también creo que pasa por la voluntad política de avanzar más hacia temas que pueden fortalecer las instituciones y la democracia del país y no hacia temas de confrontación. Insisto, estos 2 años nos hemos dedicado a confrontar. Sí, en el debate y en la pugna política y no más bien en la política pública. Termino con esto, Roger. Si se ha duplicado la producción de leyes, ¿por qué entonces la Asamblea goza de un mal prestigio? 6%. Bueno, hemos analizado en nuestro último informe de cómo construir confianza en los poderes legislativos que al menos hay 3 causas para que la confianza de la ciudadanía no se eleve. En primer lugar, es cierto que hay una desconexión al respecto de la agenda ciudadana con la agenda parlamentaria. Y les pongo un caso. Tenemos la aprobación hace pocos meses del Día del Bizcocho, frente a una serie de asesinatos en el mismo día en Ecuador. Entonces, esta desconexión de la agenda ciudadana con la agenda parlamentaria podría estar pasando factura en la confianza ciudadana. Claro. En segundo lugar, y hay que decirlo, el rol de la legislatura no es comprendido de buena forma. La Asamblea Nacional está para legislar, fiscalizar y representar. Pero desafortunadamente, como ciudadanos, creemos que la Asamblea Nacional está para solucionar inmediatamente los problemas del país a través de leyes. Pensamos que la Asamblea Nacional en muchas ocasiones debe hacer obra pública, que los legisladores deben hacer obra pública, que deben gestionar públicos para las provincias. Hay una falta de comprensión. Claro. Y finalmente, es necesario señalar que la comunicación debe ser evaluada al respecto de cómo estamos enfrentando de los medios de comunicación la gestión legislativa. Por un lado, hay falta de información y falta de acercamiento de esta información a los medios de comunicación por parte de la propia institución parlamentaria. Y en segundo lugar, se ha priorizado en los medios de comunicación el escándalo político por encima de la gestión. Bueno, somos una prueba de que no. Lo estamos escuchando y vemos que la producción en leyes ha sido mucho mayor a la que teníamos con la señora Yori, y hemos evaluado con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, aquellas leyes que faltan de su reglamento por acción del Ejecutivo. Eso es bueno, sí, saberlo y enterarnos. Gracias, Roger, por ayudarnos a analizar este tema de la producción legislativa en días en que está terminando el periodo.
Muchísimas gracias, Hernán, por la invitación. A las órdenes. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo aquí en Notimundo al Día.